que dicen que tu vida pasa en segundos, si la vives, esto se siente morir. Sí lo pensé, ¿sabes? Fuimos a operar a la comarca lagunera en la operación. Balazos durante un partido, ¿no? Santos Morelia. No pudieron ocultar más la situación. Mes Palacio estaba perdido porque de un lado estaban los Chapos, del otro lado estaban los de la letra. Enfrentarte a operadores especiales de otros países. Caiviles se volvió una moda. Yo no traigo caiviles, yo traigo SEALs. Y aquí andan muchos ex-SEALs bajando para la maña. Igual Rangers, Deltas. Es una ocasión como soldado convencional. Levantamos la casa y sí, había gente armada, había malandros. Eran talibanes, viejo, que estaban aquí operando en el estado de Jalisco y eso jamás se hizo público. Pero había talibanes operando aquí. Entonces nos llegó a pasar el toparnos con gente demasiado preparada y gente gringa de Guatemala. Eran gente de México. Ellos sabían quiénes acababan de llegar, los cascos negros, ¿no? Ellos sabían que éramos elementos que le íbamos a entrar a la fiesta, que no nos temblaba saber dónde hay más para ir a reventar y buscar más. Identifiqué tanto ese morrillo con la edad de mi hermano. Muy gafe que seas, por muy mierda que te hayan tratado, y en qué momento me deshumanicé. Me metí al deporte, le pegué mucho al box, me volví muy violento, me gustaba pelear. Ando a trabajar en una carnicería, soy carnicero de oficio, tablajero. Quiero ni verlos. La letra. No quiero ni topármelos. La letra. ¿Llegaste a enfrentarte contra monstruos? En Zacatecas. Y pues se me salieron las lágrimas, viejo. Entré en depresión, viejo. Porque me arrepentí a los 15 días porque ser militar no es un trabajo, es un estilo de vida. Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa Osiel R. Power aquí en un nuevo episodio de su podcast favorito con un gran invitado, mi carnal el Gafe 423. ¿Cómo te encuentras, Gafe? Osiel, muchas gracias por invitarme, carnal. La neta. Oigan, qué buen intro, la verdad. Sé que la gente, el intro que vamos a dejar va a ser muy bueno, muy interesante. Gafe, gracias por primeramente abrirme las puertas de este gran estudio. Estoy muy agradecido contigo por esta oportunidad. Pero, carnal, hay algo bien importante que quiero decir antes de empezar este gran capítulo, que este capítulo lo hizo la gente, carnal. No hubo un padrino, no hubo un amigo que me conectara contigo. La gente hoy es la que me coloca aquí enfrente de ti. Y pues les agradezco bastante el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y la espera. Hoy con este capítulo, carnal, la neta, hasta se me eriza la voz. Estoy muy agradecido con la gente, carnal, y pues contigo. Somos lo que somos por la gente, por la audiencia y siempre agradecerles con estas conexiones. Como mi audiencia lo sabe, no sé consumir YouTube. Tengo un problema con el teléfono, no soy muy consumidor prefiero andar leyendo o trabajando todo el día, pero en algún momento llega ese ruido, ¿no? De entrevista Ociel y en algún momento que me meto a consumir de repente mis videos de videojuegos, porque la gente debe pensar que veo puras cosas de guerra y de maña y nada que ver. O sea, mi contenido es ver videojuegos y es inevitable que de repente un podcast de Ociel R. Power ahí dices a la verga y empiezas a ver ese crecimiento que están teniendo o estás teniendo en este caso y felicidades, carnal. Vas muy rápido en tan poco tiempo y a seguirla rompiendo, carnal. Te deseo todo el éxito y sabes que de mi parte cuentas con todo el apoyo que necesites, viejo. Muchas gracias, hermano, en verdad. Gracias por tus palabras, por tus consejos antes de empezar a grabar, por el tiempo, porque sé que tu tiempo es limitado. Y hermano, pues vamos a darle lo que la gente quiere escuchar. Es limitado porque soy papá de casa. Soy papá, no papá luchón, pero estoy muy metido en la familia y traigo actividades del niño y toda la chingada, pero aquí estamos, hermano. Vamos a sacarle jugo a estas horas, carnal. Para mí el tiempo es oro aquí contigo. Hermano, pues vamos a empezar. Échale. Sabroso. Avienta el primer madrazo. Preguntarte cómo ingresaste al eje, preguntarte cómo fue tu cabiro, tu casir, preguntarte cómo fue tu adiestramiento como gafe. Creo que ya lo hemos visto en muchas o en muchos podcasts, carnal. Quiero que me platiques qué se te viene a la mente con esta pregunta. Para iniciar esta gran plática, carnal, ¿cuándo te diste cuenta que ya no estabas jugando a ser soldado? ¿Cuándo te diste cuenta que me puedo ir? Mira, la primera vez que sentí que podía fallecer no fue en un enfrentamiento, ya había tenido una situación, habíamos reventado un laboratorio muy choncho en aquel entonces, dejó huella en el país ese laboratorio y pues el recibimiento no fue con flores ni con mariachi, no, o sea, fue un recibimiento fuerte, pero ahí entró un miedo de
puedo morir, porque es inevitable que la adrenalina se dispara y andas al 100 en ese momento. Y claro, existe el miedo. Quien te diga que no tiene miedo te está mintiendo. Todos tenemos miedo y lo canalizamos de diferentes formas. Y pues sentí, ¿no? que pues podía valer madre todo en cualquier momento, pero aún así, la primera vez que sentí realmente que me podía ir o que estuve a punto de morir fue en un accidente automovilístico. Íbamos a ir a un reventón hoy abiertamente lo digo, soy de Guadalajara. En aquel entonces mi unidad sigue estando en la Nopalera, como unos 40 minutos de aquí. Ya esa Popa ya se civilizó. Ya hoy en día, el otro día fui a un tema ya a la zona militar y ya está un centro comercial enfrente. Y wow, no mames, ahí nosotros tirábamos la piedra y nos robamos los elotes. O sea, estaba abandonadísimo, pero de ahí fuimos a un reventón. Fuimos a una redada, lo que muchas personas conocen como redada, coloquialmente nosotros le decimos reventones. Fuimos a un reventón o íbamos a un reventón al municipio de Colotlán, Jalisco. Era lo único que sabíamos, que íbamos a Colotlán, pero no teníamos más información, porque así es el ejército. El ejército no te comparte información para nada, a pesar de que se los dice a alguien que estuvo en fuerzas especiales, no cambia la cosa, sigue la nula información. Y era lo poco que teníamos, que íbamos a Colotlán, pero a mitad de camino nos volteamos, nos accidentamos en la camioneta y yo salí volando como unos 10 metros, como en sentido, en línea recta. Pero Dios es grande, carnal. Dios es grande. No llevaba el casco puesto. Estaba poniendo una coipa para el frío y estaba pues por relevar al que iba de tirador en la ametralladora MK-19 y me tocaba, o sea, por la derecha y si me tocó. Él no tendría que haber estado ahí. El que tenía que haber estado ahí era yo, porque era el más recluta de todos los que íbamos, de los dos pelotones que íbamos al reventón. Yo era el más recluta y él, para empezar, ni siquiera tenía que haber estado con nosotros porque no era de nuestra sección. Él era de la sección de armas de apoyo, pero era un oaxaco, era de Oaxaca este carnal. Y pues de Guadalajara o de Zapopan a Oaxaca, pues ocupaba una buena franquicia de 5 días para que le rindiera el traslado. Entonces estaba de franquicia, pero no le ajustaba para ir allá y estaba de rata cuartelera y durmiendo. Coloquialmente decimos ratas cuarteleras. Y estaba aburrido el vato y cuando escuchó que íbamos a un reventón, él era especialista justamente en esa ametralladora y dijo, ¿puedo ir? Y el ejército ahí me enseñó lo que por muchas veces escuché dentro del medio y en películas gringas, transformado una película gringa, las palabras o a la jerga militar es comisión que no te nombren, comisión que no te apañes. Dicen, han visto en las películas de guerra de un voluntario y todos se quedan así y nadie levanta y tú, si me mandas voy, pero jamás no voy a ofrecer voluntario porque el que es voluntario es el que normalmente muere primero. Sí. Y él, en vez de dejarme a mí como me hubieran potreado todos de sale reclu, vete en la de tirador, él por apañarse y era un soldado antiguo, él en aquel entonces tendría unos 5 años, se fue en la ametralladora y fuimos rumbo a Colotlán. Ya llevábamos como hora y media de trayecto cuando dije, pues ya creo que ya lo justo es que yo me suba y me quité el casco, me puse mi balaclava para el frío y apenas me iba a colocar el casco y decir, carnal, yo te relevo. Cuando tuvimos ese accidente, nos volteamos en la camioneta y yo no llevaba el casco puesto, salí proyectado como unos 10 metros. Lo primero que recuerdo que apenas me iba a poner el casco, estaba terminando de cerrar lo que era la mochila coreana cuando mi soldado granadero, que era más antiguo que yo, empezó a gritar, agárrense, agárrense. Él iba parado en la tapa de la camioneta y vi que se aventó, se dejaló a la banquita donde nos sentábamos, pero gritando, agárrense, agárrense. Y en eso la camioneta empezó a colear. Todo pasa muy rápido, hermano. La vida pasa en cuestión de segundos y en ese momento, viejo, pues yo recuerdo que volteé y vi la curva y dije, nos vamos a salir. Pero la camioneta volvió a regresar y en la tercera, como en el tercer cuarto chicotazo que estaba derrapando, salí volando, carnal. Salí volando y en el aire, créanme,
se los digo porque yo lo viví. Es muy cierto eso que dicen que tu vida pasa en segundos, si la vives. Mi hija tenía, esto fue el 19 de diciembre, mi hija tenía 2 meses que había nacido. Pasó por mi cabeza de dejé a mi niña huérfana, estaba mal con mi mamá, estaba mal con mi papá y empecé a ver escenas de mi vida en lo que estaba volando, carnal. O sea, fui en sentido como en línea recta y recuerdo que empecé a ver que la tierra se acercaba más, dije, aquí quedé. Lo único que hice fue meter las manos, pero pues como es puro, pues es puro predio, es nada, es puro cerro. Era pura tierra, pero haz de cuenta que era como una bajadita. Eso también me ayudó mucho, que mató mucha de la inercia, que fue como una salida como curva de cierta forma. No fue recta y tampoco me estampé en algo más que en la pura tierra. Cuando vi que tenía pues, el suelo ya cerca, lo único que hice fue meter las manos y sentí el golpe, empecé a rodar y fue como esto se siente morir. Sí lo pensé, sabes, eso es feo. O sea, sí sentí esa sensación de que estaba muriendo. Dije, por todos estos golpes, estas vueltas que estoy dando, voy a terminar muerto. Y recuerdo que quedé como una posición sentado y abrí los ojos y dije, ya me morí. Y pues no, nada más vi el cielo y dije, valió madre el cielo. Dije, no me morí. ¿Qué tanto tiempo Sí. voy a tardar en morir? Voy a agonizar. O sea, ya mi preocupación era, voy a agonizar en la muerte. O sea, no fue inmediato, no fue instantánea la muerte como yo esperaba, que el golpe y se acabó. Y no voy a pensar más allá. Y cuando fui consciente dije, valió madre. No me maté en este momento. Y lo que empecé a hacer fue un barrido en mis piernas. Empecé a hacer unos barridos y empecé a mover mis pies y dije, bueno, no estoy, tengo todavía sensibilidad en mis piernas. Moví mis manos, dije, sin novedad. Empecé a hacer un barrido, no sentía sangre, pero me toqué la cara y me toqué la cabeza y tenía demasiadas bolas, demasiadas bolas. Estaba muy hinchado. Llegó otro compañero y cuando vi que no estaba mal, mi preocupación ya así de fuerte es el bullying, para los que dicen, ay, que el bullying, cada quien vive lo que les toca vivir en la escuela y a lo mejor ellos dicen, esto está de la chingada. Si sientes que eso está de la chingada, no entres al ejército, porque ahí conoces el verdadero bullying, carnal, la verdadera presión de que traes a alguien encima. Mi preocupación cambió de muerte a quedar parapléjico, a decir, esto me pasó por recluta, y que todos se iban a burlar porque en mi cabeza era, fui el único pendejo que salió volando y porque estoy recluta, todos me lo van a achacar a, es que tú por recluta y tú por recluta y es más la presión de vivir siendo el recluta y que se burlen de ti. Y mi cabeza ya estaba como que no mames, voy a hacer las reír de todo el batallón. Y cuando se acerca un compañero y ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo, sí, estoy bien. Y ya me empezó a checar y le dije, ¿cómo estoy de la cara? ¿Estás bien? Nomás estás golpeado. Y me salía mucha sangre de la boca, la culata, en ese entonces tenemos G3, me reventó por dentro del labio y me salía mucha sangre de la boca. Pero cuando empecé a escuchar de que, ¿cómo están? ¿Y cómo están? Y escuchaba la voz del teniente coronel porque él iba al mando de nosotros, pues empezó ahí a gritar que mi chavos, y vi que empezaron a correr diferentes compañeros que venían en la segunda unidad hacia todos lados y dije, no fui el único pendejo, o sea, todos salimos volando, pero yo todavía no asimilaba la gravedad del accidente. Vi que mi soldado granadero, que también estaba conmigo en el accidente, corrió hacia un compañero, el que iba en la ametralladora, y en ese momento, viejo, fue como, actívate. O sea, si ellos también estaban contigo, actívate. Me levanté y fui con este compañero y pues él ya estaba inconsciente, viejo, estaba mal en ese momento. Le aplicamos una maniobra que es levantar el mentón para abrir las vías respiratorias porque no había más, traía colapsado un pulmón. No traíamos equipo de sanidad, no llevábamos un enfermero, como dicen las personas, un sanidad. El radio, uno pequeño, no tiene mucho alcance, tiene como unos 30 kilómetros, ese estaba sin efecto y el radio con el que nos comunicamos se madrió en el accidente
Entonces estábamos incomunicados, no había señal telefónica, sigue sin haber señal telefónica en ese rumbo. La camioneta que iba a 2 se desplazó al municipio más cercano para pedir auxilio a, pues a los servicios médicos municipales. Entonces nosotros nos quedamos ahí, pues viendo cómo este compañero se nos estaba yendo en ese momento. Y ahí empezaron a surgir esos líderes, ¿no? Y hay que recolectar equipo y hay que recolectar munición y empezamos, ¿no? A recolectar todo, a pesar de que estamos todos golpeados y habíamos vivido un accidente en la camioneta, hermano, cuando subí a la parte donde estaba la Cheyenne, pérdida total, carnal. Quedó en el mismo carril, pero apuntando en sentido contrario, hecha cagada la camioneta, y la ametralladora, que es pues, muy resistente, es un fierro muy resistente, estaba doblada. Entonces, imagínate la magnitud del accidente. Y pues ahí traíamos el problema de que no encontramos una granada y que no encontramos una granada. Llevamos 32, pero solo habíamos encontrado la cinta con 31 granadas y falta una porque van todas pegaditas en una cinta, y buscándola, y uno de los compañeros, un cabo, dice, ¿y cuántas eran? Pues llevamos 32. ¿Estás seguro? Sí, yo acompañé, por ser el más recluta, yo fui a ayudar a este camarada a bajar todo, güey, la caja, la cinta, la cuña, todo. Y él recibió 32 granadas. ¿Seguro? Sí, él recibió 32 granadas. Y ya de estar buscando, a alguien se le prendió. Y a ver, revisen si no se cargó la MK. Y fuimos y abrimos la tapa y efectivamente la granada estaba alineada, porque lo que es la Browning, la M2, la calibre 50 y la MK-19 son armas que tienes que jalarle 2 veces. La primera es para alinear, que la granada se alinee, y la segunda es para meter, lista para tirar, y lo mismo pasa en la ametralladora. El primer cartucho es para alinearlo, segundo es para meterlo. Entonces estaba alineado, pero ya cuando alineas una granada, para desalinearla ocupas una barra especial que vienen con esas ametralladoras para poderla quitar. Entonces no la llevábamos, porque esas normalmente pues nunca las llevas. Si le metes es porque vas a accionarla. Entonces ahí la dejamos pendiente, y afortunadamente llegó servicios médicos de un municipio cercano que es García de la Cadena, y para eso llegó casi a la par, llegó un batallón cercano que era el 32 Batallón de Infantería a Meca, Jalisco, que estábamos del otro lado, pero ellos andaban operando cerca de ese sector. Pues nosotros se nos hizo normal que llegaran soldados, carnal. A lo mejor ya el sargento que fue a pedir apoyo allá aprovechó y habló al batallón, y la zona mandó apoyo cercano. Esa fue nuestra creencia falsa, pero eso creímos en ese momento. Afortunadamente ya venía también una ambulancia del hospital militar. Nosotros llegó muy rápido, carnal. Llegó muy rápido. Eran cosas que no nos cuadraban. La unidad militar que llegó con nosotros y la ambulancia no cuadraba por los tiempos, porque el hospital está muy cerca, o sea, está muy cerca de la zona centro de Guadalajara. Entonces, por tiempos, tuvieron que avisarles antes. Entonces se nos hacía raro y la de protección civil llegó, se llevó al compañero, y a mitad de camino ya venía la ambulancia militar, se lo llevaron, y a todos los demás nos llevaron en ambulancias del TEUL, de García de la Cadena. Llegamos al hospital, nos revisaron y solo golpes superficiales, hermano, ni una fractura, ni un esguince, nada, viejo. Hablo por mí y hablo por todos los que íbamos en esa camioneta, excepto del compañero que se subió a la ametralladora, el que se apañó. Él recibió todo, carnal. Lo que nosotros no recibimos, lo recibió él. Tuvo una fractura facial. Tuvieron que operarlo y ponerle como una especie de malla para poder sostener de que literal su rostro se fracturó. Le hizo una operación que entraba desde el cuello, iba por todo el pecho, metía por las costillas y salía como una U. Él ya no podía levantar bien su brazo. Quedó algo mal de la cabeza, o sea, no quedó al 100. El accidente fue el 19 de diciembre, terminó despertando el 25 de diciembre como regalo para su familia. Y de ahí pues nos duramos una semanita más o menos en el batallón. Ya de ahí nos trasladaron al batallón, y ahí es donde el teniente coronel nos explicó, ¿saben por qué llegó una unidad del 32 y llegó la ambulancia antes de? No, pues no, jefe. No es normal que veas que los tenientes coroneles, menos un teniente coronel, se suba un reventón, pero algo choncho tuvo que haber o iba a ser que mandaron a un teniente coronel, porque eso no pasa, siempre van puros tenientes. Okay.
Normalmente tenientes, luego capitán segundo, capitán primero, mayor, son 3 grados, carnal. Y a partir de, te digo, de capitán segundo ya no van. Eso ya escale para los tenientes. Y este señor fue algo choncho, tenía que ser. Cuando llegamos al batallón, más bien cuando íbamos a ir al reventón, él llegó con su esposa y su esposa lo dejó. Por ende, la esposa sabía, o sea, a quien no le tienes nada clasificado es a la señora siempre sabe a dónde vas. Entonces la señora sabía que íbamos para Colotlán. Cuando pasó el accidente, un camión de pasajeros cruzó por donde estábamos nosotros y casualmente por destino, una amiga de la esposa del jefe iba en el camión y pues vio al jefe ahí accidentado y vio el desmadre. Y en cuanto entró casi para García de la Cadena, le habló a la esposa del jefe: oye, vi que tu marido tuvo un accidente ahí en la carretera a Colotlán. Pues ella se espantó, dijo: no, gracias. Y habló a mi batallón: oigan, ¿cuál es la situación de mi esposo? ¿De qué? No, pues es que me dijo una amiga. No, pues aquí no nos han informado y hasta que no nos informen. Entonces ella sabía que era cierto porque sabía que íbamos para Colotlán y casualmente alguien le decía: vi a tu esposo ya accidentado. Pues ella estaba desesperada porque no sabía en qué situación estaba su marido. Y pues nuestro teniente coronel era diplomado de Estado Mayor, y ser diplomado en el ejército perteneces a una hermandad muy cerrada. Diríamos, son los dueños del ejército, los diplomados. Entonces, pues a la señora no le quedó de otra más que hablarle a su padrino, de su padrino de bodas de cuando ellos se casaron. Otro igual de su mismo. Pues era alguien que ya en algún momento se convirtió en el secretario de Defensa Nacional, Cienfuegos. O sea, el madrazo venía muy choncho. Entonces, pues imagínate, él ya estaba en línea para ser el secretario. Prácticamente ya ellos saben cuando un secretario, ya él va a ser el siguiente secretario, gane o no, él es el siguiente secretario. Entonces le habló a Cienfuegos, al secretario, que hoy, bueno, ya sabemos que fue el secretario. Le habló a Cienfuegos: padrino, pues pasó esta situación y pues en el batallón no me dan razón. A ver, espérame. Y desde la secretaría baja y llega hasta la zona, manden una unidad. Por eso llegó el 32. A ver, me informan que hay un accidente antes de García de la Cadena. Llega el 32 batallón a verificar si había un accidente y por si fueran peras o manzanas, la zona ordenó que mandaran una ambulancia justo para ese punto. Entonces, cuando el sargento llegó a García de la Cadena, pues el general Cienfuegos ya había generado órdenes hasta abajo de vayan a verificar. Es por eso que el apoyo no nos tardó nada. Entonces ahí entendimos que tuvimos la protección del de arriba, viejo, porque casualmente fueron muchas cosas que se sumaron a eso, pero a raíz de este problema, hermano, me generó estrés postraumático. Yo en un inicio, cuando me subí en una camioneta, apretaba hasta con el de atrás, hermano, el fierro, porque nuestras bancas son de fierro, ¿no? Entonces era una sensación fea escuchar la sobremarcha que entraba y mi corazón se agitaba. O cuando empezaba a zumbar el motor, ¿no? Sí, carnal, cuando sentía la velocidad, mi mente ya no estaba ahí. Mi mente estaba en el accidente. No me quiero caer, no quiero que pase. O sea, estaba ahí, carnal. Sí lo vives. O sea, sí son esos flashbacks de que estás ahí, estás volviendo a pasar lo mismo, escucha las voces, estás ahí. Y esa vez fue cuando me entró este problema y duré unos 2 meses, que dicen el estrés postraumático no se quita, pero eso es completamente cierto. Pero también hay formas en las que lo puedes trabajar, lo puedes canalizar. Y en mi caso, mi forma de canalizarla fue sentarme en ella y aguantarla, carnal, porque ni modo decir, es que no, me da miedo. Déjame de copiloto, ¿no? Súbete. Y en el ejército los únicos que se van adelante es el conductor y el copiloto. Si hay espacios atrás, nadie más que el conductor, que es el que va al mando de la camioneta, o el que va el segundo al mando, pero toda la tropa vamos atrás. No me quedó de otra, carnal, más que ahí ya eras de fuerzas especiales, hermano. No, ahí todavía era convencional. Ahí fue pues ahora sí, mi primer año de servicio en este lugar. Estaba por ya cumplir el año. Entonces, pues imagínate, no hubo de otra, carnal, más que volverme a sentar ahí y pasar y revivir el momento una y otra vez hasta que el cuerpo lo fue asimilando. Y a eso súmale que fuimos a operar a la comarca lagunera en la operación de Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio. Entonces,
pues ahí vi la guerra de diferente forma, ¿sabes? Fue mi primera operación de alto impacto que viví, porque una cosa es cuidar tu sector de responsabilidad, que era Jalisco, Colima, Nayarit, a Vaya. que nos mandaran lo que en aquel entonces, en la época de Calderón, se llamaban operaciones de alto impacto. Con Calderón, con Peña Nieto vinieron a llamarlo de diferente forma, que eran operaciones para reducir la violencia en México, pero era lo mismo. O Obrador, no sé si creo que lo continuó o no lo continuó, pero hasta donde sé, a cada quien le dejó su sector de responsabilidad. Pero en los tiempos de Calderón y de Peña Nieto era ir a apoyar otros estados donde el foco estaba rojo, la violencia estaba al 100. Entonces, pues nos toca ir a la operación Comarca Lagunera. Que fue cuando se agarraron a balazos durante un partido, ¿no? Durante el partido de Santos Morelia, un domingo, en plena transmisión familiar. No pudieron ocultar más la situación. la situación. Sabíamos que había demasiada censura, sigue existiendo demasiada censura. Y pues, ¿qué pasó? No pudieron controlar el que toda la gente se diera cuenta de esa transmisión en vivo y pues empezó a llegar a reforzar la seguridad a la comarca, pero fueron tiempos difíciles, hermano. Era Torreón estaba perdido, Gómez Palacio estaba perdido, porque de un lado estaban los chapos, del otro lado estaban los de la letra, porque del lado acá de Gómez estaban los de la letra, ellos Gómez Palacio Durango, y solo es un puente, no sé si ha sido para aquel rumbo, solo es el puente plateado el que los divide. Pues ahí me platicó el coreanito algo. Ahí buena historia, ¿no? Sí. Sí. Y pues cruzas el puente y ya estás en Torreón, Coahuila, y de ese lado eran Chapos. Entonces fue ir recuperando los territorios que estaban perdidos, carnal. Y fue mi primera operación de alto impacto, y sumado con el estrés postraumático que traía y con la falta de sueño, pues como que a mi cabeza no le di el tiempo de asimilar o digerir lo que estaba pasando, y eso a largo tiempo me generó un precio muy fuerte, una factura muy fuerte, porque hoy en día, a la fecha que estamos grabando todo eso, ha salido a mi cabeza, cara. Te dije hace rato en la mañana, viejo, ahorita a las 10, Sí, por ahí me voy a ir a ocupar porque tengo una sesión. Entonces voy ya con un terapeuta, porque pues apenas mi cabeza está asimilando todo lo que viví y está soltando, digo, todo lo que en algún momento me pasó, y ha sido complicado todo ese proceso. hermano, en esta tantas historias que puedes platicar, tanto que puedes recordar, hay algo que me llama mucho la atención. Tú cuando ya eras operador especial, ¿cómo es enfrentarte a otros operadores especiales de otros países? Ahí no estás peleando con alguien que trae un cuerno de chivo medio madreado, una R medio madreada, con chavalones, quizás jóvenes, falta de experiencia. Te estás enfrentando quizás con gente que tiene más capacidades que los de este lado o están a la par. ¿Cómo es enfrentar a un operador especial de otro país o de tu mismo país? Mira, la situación, yo te podría decir, porque la gente puede estarse preguntando en este momento, pues eso no pasa, o cómo pasaría. Pasa más común de lo que se pueden imaginar. ¿Por qué? Porque a mí me tocó, y creo que a muchos que estamos casi en la misma edad nos tocó ese cambio del crimen organizado, esa, cómo se moldeó a los tiempos que empezaban a surgir en aquel entonces con Calderón. Pasaron de pues, no atacar a gobierno a empezar a atacar a gobierno, y todos contra la letra, porque era todos contra la letra. Eso lo que por muchos años nosotros sentíamos, de que creo que sentimos que no hay nada, nadie cae de Sinaloa y puro letra. Pues el tiempo hoy en día nos dio la razón, porque también nosotros lo sentíamos. Entonces ahí me tocó esa evolución del crimen organizado a lo que fue Calderón. Y con Calderón pues empezaron a entrar muchos morros que pues no tenían conocimiento, no se les daba preparación. Por eso los Zetas despegaron mucho, por eso la letra despegó demasiado, porque ellos sí capacitaban. Por eso hubo una ventaja, y al ver que la competencia o el enemigo se está preparando, pues también de este lado empiezan a prepararse y empiezan a surgir equipos preparados, como por ejemplo los Antrax en su momento, que
le causaron un dolor de cabeza grande al gobierno de cierta forma y a la contra y a la letra, pero empezamos a ver esa evolución de que las organizaciones se empezaban a preparar, pero por algo los de la letra fueron la letra, porque en su momento fueron los primeros gafes que se animaron a hacer algo de este estilo y esto no lo hacía nadie. Entonces esto hizo que el crimen organizado se fuera adaptando a la situación, pero así como en algún momento contratar gafes se volvió una moda, también en algún momento contratar caiviles se volvió una moda. Pero cuando ya no solo, ay, pues yo no traigo caiviles, yo traigo SEALs, porque créanme que es más común de lo que se imaginan. Y aquí andan muchos ex-SEALs operando en el país, trabajando para la maña. Igual Rangers, Deltas, es muy común ver esa gente operando porque ellos no vienen por bandera, ellos vienen a hacer billete. Y cuando tocas un arma y vives una situación complicada, esto se vuelve adictivo. Por eso mucha gente ha optado por ir a vivir lo que no encuentran en sus casas y se han ido a Ucrania a vivirla. Esto ha hecho, carnal, que en algún momento pues estas organizaciones se vieran obligadas a contratar a estas personas que por necesidad venían a cubrir su adrenalina. No, gente. Entonces es muy común, se lo respondo a la gente, que estas personas estén operando aquí en el país como mercenarios a sueldo de un cártel y cuidando a ciertos personajes. Entonces sí, es común que nos enfrentemos a ellos, pero no siempre sabes que te enfrentas a ellos, ¿sabes? A mí todavía me tocó ese punto para mí decirte, era bien complicado. Sería mentirte, viejo, porque solo a mí realmente sabíamos que hasta en su momento talibanes estaban vendiendo adiestramiento aquí. En una ocasión, como soldado convencional, nos dieron el reporte de una llamada anónima de gente armada y que malandros, esto fue en el sexenio de Calderón, viejo, reventamos la casa y sí, había gente armada, había malandros, pero no eran los malandros que nosotros creíamos, eran talibanes, viejo, que estaban aquí operando en el estado de Jalisco y eso jamás se hizo público, pero había talibanes operando aquí. Entonces, dense cuenta de la magnitud en lo que nos enfrentábamos, pero no era muy común. Sabíamos que lo existía, que lo había, pero no era común. Quizá como hoy en día te topas con colombianos, que es lo que más trabaja aquí en México, y no solo aquí en México, sino en Ucrania, en Países Bajos. O sea, ellos terminan buscando lo que en su país no encuentran y pues por una cantidad de billete, ¿no? Pero hoy es más común que soldados convencionales se topen con gente preparada a lo que yo me topé en su momento. Solo en una ocasión nos llegó a pasar el toparnos con gente demasiado preparada y en realidad no fue una fiesta como nosotros nos hubiéramos imaginado por lo que sabíamos de la información que teníamos, pero fue porque realmente ellos no quisieron pelear, carnal. Ellos se entregaron porque pues ya sabían cómo estaba el sistema, ¿no? De iban a salir. Entonces, el destino les estuvo preparado otra cosa, pero creo que si hubieran sabido qué destino tenían preparado, hermano, creo que hubieran peleado hasta el último momento. Entonces fue algo, pues un topón a lo mejor de 20 minutos, 30 minutos, donde no hubo baja de ningún lado, pero al final ellos se terminaron rindiendo, carnal. Ellos entregaron y depusieron las armas, pero era gente gringa, era gente de Guatemala, eran gente de México, de ambos, de la Marina, del Ejército, hablando de operaciones especiales. O sea, era gente altamente capacitada, pero no hicieron una fiesta como quizá ellos lo pudieron haber hecho en su momento, pero claro que era gente demasiado preparada. Voy a estar interactuando un poco más, mi gafe, como la gente que nos ve. Las preguntas que ellos piensan es cuando ustedes empiezan a sentir el cómo contestan, cómo se mueven, ustedes les gira de que estos vatos de enfrente no son comunes, estos son especiales. Desde que se están topando se dan cuenta que hay gente muy preparada de aquel lado. Sí, porque mira, hay diferentes formas de moverte sobre el terreno. No solo es llegar, tirarte y aventar plomo. Eso lo hacen los soldados convencionales y la maña que no tiene preparación solo
se plantan en el terreno y se despliegan y a tirarse hasta ver quién se rinde, quién corre y es todo. Cuando estás en operaciones especiales, empiezas a llevar a cabo estrategias sobre el terreno, avances sobre el terreno, que puedes seguir disparando sin dejar de disparar, pero cambiar la línea de tiro. A lo mejor estabas disparando en sentido horizontal y en algún punto te cambias a disparar en sentido vertical, haciendo una formación. Esto nosotros coloquialmente lo conocemos como banana australiana, que por ejemplo somos 10, ¿no? Estamos en línea, adoptamos diferentes formaciones de ataque y si queremos desplazar esta línea horizontal, pero seguir tirando, solo cambiar de frente, el que va del último abre la punta y es el que se coloca en la primera línea de vertical. Y cuando ve que se posiciona su primer compañero, hace el mismo movimiento y tú te das cuenta cuando cruzando o te golpea cruzando, tú ya sabes que sigues. Entonces cada uno empieza en su momento a cambiar lo que es la formación. Terminamos tirando quizás hacia el frente y terminamos disparando de otra forma, pero empezamos a hacer ciertos avances. Se ve la técnica porque se ve que son puro vato loco que ya pasó por algo en su cabeza y está lo que está trabajando su instinto. Entonces es obvio que también te das cuenta que estos elementos empiezan a hacer ciertos desplazamientos, pero sería mentirte otra vez, decirte, pues fue una fiesta porque ellos jamás quisieron entrar a la fiesta en la que nosotros nos encontramos. Solo la agresión era repeler hacia nosotros porque, ¿cómo te podría decir? Ellos utilizaron la situación a su favor, porque como estábamos muy cerca, era un contacto a menos de 15 metros de distancia, era muy cerca, ellos realmente no querían toparse con nosotros, porque en algún momento nuestro pelotón, nosotros fuimos como un equipo a recabar información, a explotar información ahí, no encontramos nada y regresamos. Había mucho predio, mucho árbol, mucho verde, carnal. Están muy bien camuflajeados. Ellos desde ahí nos pudieron haber emboscado y chingado aprovechar la situación, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no querían fiesta. Ellos lo único que estaban esperando era que cayera la noche para poder salir en la noche y no ser descubiertos, ya que estaban en total desventaja. Ellos sabían quiénes acababan de llegar, porque tú lo sabes, lo has escuchado tantas veces, los cascos negros, ¿no? Ellos sabían a quién estábamos reforzando y sabían quién era la unidad que estaba llegando al apoyo. Sabían que éramos elementos que le íbamos a entrar a la fiesta, que no nos temblaba la chichi, diríamos nosotros. Pero aunado a eso, teníamos boludos arriba, teníamos los famosos mosquitos, los zancudos, como algunos los conocen, que son estos Bear, los helicópteros pequeños artillados, y teníamos arriba un Black Hawk. Entonces eran dos zancudos o mosquitos que estaban sobrevolando y el Black Hawk. Entonces ellos saben que si salían, iban a ser acribillados por las 50 o las Gating que traían emplazadas los boludos. Así que nos dejaron pasar. La primera vez nos dejaron pasar, no nos dispararon. Nos pudieron haber hecho algo fuerte porque estábamos a menos de 15 metros de ellos, pero estaban tan bien camuflajeados que no los vimos, hermano. Y nos pudieron mínimo haber chingado 4 o 5, si no es que a todos al mismo tiempo. Al final eran señores grandes. Pero ya cuando se dio el topón fue por ir a recabar una información a este punto y ya íbamos toda una sección de 30 elementos, íbamos, diríamos, entre soldados, ¿no? Operación hormiga. Clávate aquí hasta allá, hasta donde llegue, todos en formación, porque ocupamos dar con este objetivo que estamos buscando, que era recuperar a un compañero que había perdido la vida y muy probablemente estaba en esa coordenada en la que nosotros íbamos a ir a hacer ese avance. Claramente sabíamos que nos íbamos a topar con este tipo de personajes porque ya nos habían advertido. Ya había información que había operadores especiales. Los que nos lo dijeron fueron los de la Fuerza Especial del Alto Mando, los que hoy conocen como la FEC, Fuerza Especial Conjunta, o para los compas, los gafes del Alto Mando o los del Alto Mando. Ellos fueron los que nos terminaron pasando esa información. Como yo te lo decía hace rato, te dije muy breve y no te expliqué el por qué.
ese día nosotros estábamos patrullando. Nunca hay información, no porque pertenezcas al GAFE te van a bajar información, porque lo que ellos quieren siempre evitar es fugas de información, aunque realmente las fugas vienen desde lo más alto, no vienen desde el soldado, el cabo, el sargento, no, las fugas vienen desde lo más choncho. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? A nosotros nos movieron a cierto punto en específico. Desde Ciudad de México nos mueven y pues nosotros llegamos de papirrines, viejo. Nosotros tenemos a disposición boludos, camionetas de batallones que estén ahí cercanos, y nos pusieron a hacer patrullajes en todo lo que era esa zona, en toda esa ciudad, pero en una BOM, las famosas BOM, bases de operaciones mixtas o BOOM. Sí. Y duramos días, como una semana aproximadamente, un poquito más, patrullando y patrullando a lo tonto. Nosotros decíamos, nosotros, Fuerza Especial, patrullando con federales, pues, ni que fuéramos infantes. Nada más estamos gastando gota. Nada más estamos gastando gota. O sea, era como, pues eso de patrullar con un policía convencional de la federal, pues se lo dejabas a la infantería, a la caballería. En todo caso, tú trabajabas directamente con la unidad de operaciones especiales de la federal. Entonces, pues a nosotros no nos cuadraba y eso nos molestaba de que, pues, ¿por qué estamos haciendo labores de patrullaje como convencional? Pues si somos especiales, no estamos para estas mamadas. Pero lo que nosotros no sabíamos era que se iba a desarrollar una operación y primeramente querían que el cártel local pensara o se acostumbrara a nuestra presencia. Mandaron güeyes ahí a estar patrullando, son gafes, pero ya llevan semanas ahí patrullando, porque ellos están en todo. Si hubieran visto el movimiento de a ver, cascos negros, algo va a haber, todos guárdense, ¿no? Porque así operan estas unidades, estas organizaciones de pie a pa, la que a ti se te venga a la cabeza. Pero al ver que nosotros llevamos semanas constantes, nada más patrullando, fue como, se apaciguaron, hermano. Pero nosotros éramos la fuerza de reacción en caso de que todo valiera madre, pues ir a apoyar. Y pues casualmente ese día que nosotros estábamos operando nuestro último recorrido así, pues se dio lo que pasó. Y mientras nosotros patrullábamos había una fiesta, pero una señora fiesta en la sierra. Entonces nosotros sin saberlo nomás recibimos órdenes de vénganse al batallón a espera de órdenes. Entonces realizamos ahí unos patrullajes ahí, terminamos de realizar el patrullaje, llegamos a la unidad y sale, nos vemos, se levantan para el desayuno, o sea, dormimos si acaso una hora, desayuno a las 6, ya saben, pues pendiente, mejor vamos al casino. Y se dieron las 7 de la mañana, apenas nos estábamos despertando y íbamos rumbo al casino cuando el corneta de órdenes de esa unidad empieza a tocar lo que viene siendo el toque, haga la redundancia, pero sí es el toque de fuerza de reacción. Pues nosotros creíamos que le hablabas la fuerza de reacción de su batallón, porque el corneta de órdenes nos iba a hablar a nosotros. Sí. Y seguíamos nuestro rumbo al casino cuando empiezan a gritar, no, nos hablan a nosotros. Y venimos de regreso corriendo y a los vehículos, hermano, porque todo el equipo, lo único que siempre metes es tu pura arma, pero todo el chaleco, casco, todo siempre se queda arriba de los vehículos acomodados para que llegues y vámonos. Okay. Entonces nos equipamos rápido y ¡pum! Vámonos. Pensábamos que íbamos a ir a volar, ¿no? Que nos iban a llevar algún boludo y fue directo en rápidas. Entonces, pues ya ni a la mitad de camino, pues mucha raza pues empieza a dormir. Iban dormidos, iban tirándole de que pinches mamás del mando, porque así es el mando, te ordena cada cosa que dices, Pero llegamos a un punto en el que había un bloqueo, había un camión ahí incendiado que se acababa de apagar. Pensamos que íbamos a apoyar en algo de ahí, pero la realidad es de que solo movimos el camión con un Mercedes que llevábamos también nosotros, y pues el Mercedes lleno de raza, imagínate, de acá de uno, empujó el camión a puro empujón, lo movió y continúe. Para eso vimos que iban varias camionetas por una brecha, se veía que a lo lejos, porque iba como en una subida, se veía que a lo lejos iban varias camionetas en carreradas, y no pasaron ni 15 minutos cuando nos topamos con otro bloqueo y otro, fueron 7 en total, porque ellos estaban tratando de evitar que llegáramos a prestar el apoyo. Entonces, para que se den cuenta que el soldado
en general nunca se entera ni que a dónde va hasta que ya llegas al pedo. Te dicen, preparado porque vienes a esto. Chingado, o sea, ahí es donde entendimos que a quienes nos estábamos a punto de enfrentar, y es cuando se da el contacto con el enemigo. En este caso fue porque uno de ellos tuvo un resbalón ahí con el pie y se vio como su pie se bajó de entre toda la hierba, estaba arriba de una piedra y la piedra pues no se veía, estaba cubierta de hoja, y pues un compañero gritó, ahí está. Y ahí es donde inicia la fiesta, porque ya no les quedó de otra que aventarnos plomo, nosotros repeler y hasta que pues ellos se terminan entregando. Pero se entregan, hermano, y se entregan y hay que sacar información de ellos. ¿Los viste tú a ellos? ¿Viste? Se les ven los tatuajes. Por lo general, el americano es muy de Navy SEAL, bandera Estados Unidos. Son cosas, son rápidamente ubicables, pero seamos honestos, el que normalmente, porque o sea, el Navy SEAL no necesariamente es un anglosajón. El boina verde no necesariamente es un anglosajón, los Green Berets, ¿no? Normalmente pues tú te vas a ir a trabajar. ¿A dónde te irías a trabajar? Si te vas a un país extranjero, pues normalmente quieres ir a un lugar donde el idioma no sea un candado, no sea una obstrucción. Y en este caso, pues muchos de los que terminan siendo, desgraciadamente, los que terminan siendo de descendencia latina, son los que se vienen a vender su jale. ¿Por qué? Porque conocen muy bien el idioma y pues también entrenados. Entonces, pues a pesar de todo, tú sabes que lo que son, porque pues al final de cuentas no creas que ellos tuvieron como una negativa de decir quiénes era. No hubo una negativa, no, nunca lo negaron. Más bien fue un morro, ¿no? Que ni militar había sido, pero era el achichincle, el de las cocas, ¿no? Ven por las cocas. Pero ellos no, hermano. O sea, ellos no hubo necesidad de. ¿Por qué? Porque pues cosas que no se pueden decir. Sí. Pero mis respetos para esos caballeros. Hermano, yo sé que hay una plática entre yo gobierno, yo fuerzas especiales contra el que está detenido. ¿Qué platicaste alguna vez con ellos? ¿Llegaste a cruzar palabras? ¿Llegaste? Yo sé que en ese momento quizás hay otro chip, otra mentalidad de por qué andas aquí y acá un chiricuazo, como le llaman. Es que mira, yo lo único que te puedo decir, no te digo que yo lo hice, porque al final, mira, yo tengo que dejar algo para toda la audiencia y porque lo puedan entender. No, no porque esté cubierto el rostro, el ejército no sabe quién soy. Claro que sabe a la perfección quién soy, y no es porque sea algo especial. Claro. Porque todos los elementos, desde el más recluta hasta el más antiguo, tienen grabada nuestra voz. ¿Por qué? Por si hablamos cosas, interfiere en nuestro teléfono, y esto viene desde antes de que supieran lo del Pegaso. Nosotros, o Pegasus, no sé cómo se llama ese programa, nosotros siempre nos tuvieron muy checados. Entonces, ellos por voz saben quién soy. Otra cosa, cuando tú perteneces a operaciones especiales, al GAFE, lo que hoy conocen como el GAFE, pero que es Cuerpo de Fuerzas Especiales, cuando tú te vas de baja o te vas de retiro, tú tienes una estrellita, como en el kinder, ¿no? Te ponen una estrellita en la frente y traes un valor diferente al convencional. ¿Por qué? Porque traes una inversión, un gasto que la secretaría, que era la nación, hizo hacia ti, y saben lo que eres capaz de hacer. Prueba están los de la letra. Ellos fueron el aprendizaje para que ellos empezaran a poner ciertas restricciones en muchas cosas. Cuando nosotros nos vamos de baja, nos tiene investigado la sección octava, que es la sección de antiterrorismo. Entonces saben a la perfección qué es lo que hacemos. Si uno se hace malandro, a ellos les vale madre, pero saben que andas de malandro. Claro. Entonces, en este caso, yo te puedo decir, muchas veces yo me doy cuenta cuando me están escuchando la llamada, y a veces estoy platicando con mi mamá, digo, así, no mames, estoy platicando con mi jefa. ¿Y por qué? Porque se escucha cuando entras, aunque no lo crean, se escucha primero como un pequeño vacío, y luego a lo lejos puedes escuchar que empieza tu voz como con un pequeño eco. Ahí ya te entraron, ya están entrando. Te lo digo porque yo en algún momento
no voluntariamente me mandaron a hacer un curso de inteligencia porque estaba arrestado en fuerzas especiales y me mandaron por roña, pero sé cómo funciona todo lo de la inteligencia. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque a veces confesar ciertas cosas te puede generar un problema legal. Sí, claro. Entonces, yo lo único que te puedo decir es que lo que hizo el Marino Loco no fue algo que nadie hubiera hecho en aquel sexenio, en aquellos sexenios. O sea, Marino Loco lo saben, lo que hizo Marino Loco, porque lo documentó y lo subió a redes. Pero en los tiempos de Calderón vimos y se hicieron tantas cosas, carnal, que hoy en día te puedo decir, me pesa a pesar de que en aquel entonces, si pueden ver mis primeros videos, todo estaba muy chipeado y voy con una psicóloga y me hace ver cosas que no veía en aquel entonces y créanme lo que hoy me siento sucio, diríamos por allá, me siento como que fui la perra de la corrupción, porque te hacen, estás tan chipeado, estás tan adoctrinado que tú crees que estás haciendo la diferencia y nosotros decíamos, es que no, parece que estamos contra la letra, pero nada nos decía sí lo están, porque la corrupción no la vemos desde abajo, porque es más fácil pagar la nómina de un general y que el general diga, dales órdenes que se muevan de ese puesto de control a tal lugar, porque por ahí van a pasar armas, pero el general no se lo va a decir al coronel. Claro. Nomás le dice, mueve a tu gente de ahí y diles que invéntales una excusa. Ah, pues un reventón, prepárense porque hay un reventón y ahí vas y resulta que no, nada más te movieron para que pasara por ahí un cargamento. Entonces no te das cuenta de esa corrupción. Y hoy en día, pues solo me sentí utilizado, carnal. Yo te puedo decir que me avergüenza muchas cosas y me pesan muchas cosas. Nunca he dicho he matado. ¿Por qué? Porque hoy me apena, hoy me avergüenza. Si haya sido el peor malandro, digo, a lo mejor ese malandro fue igual de manipulado como lo fui o O, como estuve yo en o este puede ser un caso. espejo, ¿no? Un espejo, Por justo. ejemplo, yo lo que te preguntaba a mi hermano es, ¿alguna vez platicaste y viste un espejo en alguien que detuviste o que detuvieron de que, güey, ¿qué haces aquí? Yo te lo platico porque yo lo llegué a hacer de que, güey, estás bien morro, carnal. Mira, tienes un futuro por delante, todavía tienes hasta la juventud de enderezar tu camino a pesar que estás en la cárcel. O sea, es un espejo, o sea, no hay mucho. A lo que voy yo con esta historia es de que, fíjate, te platico rápidamente esta historia. Una vez yo fui al extinto penal del Topo Chico y desde el fondo de la celda gritan mi nombre completo con apellidos. Y dije, ¿quién es ese morro? Tráigame ese morro, ¿quién es ese güey? Porque sabe mi nombre completo y mis apellidos. Fue un compañero que tuve en el primer semestre. Después de años, mira dónde lo encontré. Un chavito que no tenía maldad, que no tenía malicia, que simplemente estaba ahí porque se le hizo fácil meterse a jalar. ¿Alguna vez tuviste algo así, hermano? Un espejo con algún detenido, un espejo con alguien que estaba ahí. No, hermano. Honestamente no. Tus circunstancias son completamente diferentes. Porque pues a ti te saca de pedo, ¿no? ¿Quién es? ¿Por qué me conoce? Ajá. En nuestro caso eres diferente, viejo, porque no quieres platicar amablemente ni saber qué se está haciendo ese güey ahí o por qué lo está haciendo. Si trae la adrenalina encima porque te quería matar ese güey. Y hay ocasiones en las que sí logran matar compañeros o terminan hiriendo compañeros, así que lo menos que quieres es saber qué vergas. Lo que quieres es venganza, güey. Honestamente te lo digo y eso es lo que buscas y la plática no va a ser de esa forma. Quizás sea una manoterapia, ¿no? Una plática, pues ahí bastante amena, que le vas a decir, oh, señor malandro, lo que trae sed, tráigale un botecito de agua para que tome agüita. Entonces tu plática no te interesa saber dónde hay más para ir a reventar y buscar más. Entonces es lo último que se les pregunta qué están haciendo ahí. Pero en una ocasión te puedo decir que lo viví como un sueño, fue un sueño. Un chavo, él sabía que iba a morir y él no quería morir. Y fue el único que suplicó
Y eso fue cuando, al menos esto te digo, en mi sueño, cómo me sentí, fue como me hizo despertar, viejo, de darme cuenta que no eres nadie, güey, para hacer eso. Y identifiqué tanto ese morrillo con la edad de mi hermano que hasta en mis sueños me daba esa tristeza, ¿sabes? Porque yo decía, pudo haber sido mi hermano, güey. Y después de que se fueron a dar novedades, un compañero, digamos, al menos, digo, los sueños son muy realistas. Sí. Llevamos 3 días ahí y pues ya solía un cabrón. Estábamos casi a nivel del mar, hacía mucho calor. Los cuerpos ya su descomposición se había acelerado y no teníamos nada que hacer, no había señal, no había nada. Y un compañero para matar el aburrimiento fue y cortó una varita de un árbol. Y cuando menos yo volteé estaba hincado con la varita jugando con lo que quedaba, porque se le había volado ese morro. Y ahí fue cuando, por muy gafe que seas, por muy mierda que te hayan tratado y que te hayan hecho con un carácter, y de ahí fue como, ¿en qué momento me deshumanicé? ¿Sabes? ¿En qué momento pasé de esto a esto? Entonces fue como despertar de un letargo, viejo, y desperté, Sí. desperté y pues ya dije, ay, qué pinche sueño tan cabrón como el de hoy que tuve, que soñé que andaba en fuerzas especiales, viejo, pero que todos sabían que era el Gafe 423 y Sí. me odiaban por ser el Gafe, pero soñé que estaba ahí poniéndome el uniforme. O sea, son sueños tan vívidos, pero cambió la forma de ver las cosas, ¿sabes? Y a partir de ahí mi mentalidad cambió, carnal. Y hoy en día todo eso me pesa. Todo lo que viví, todo lo que pasé, la gente que vi, fue algo difícil, viejo. Fue algo difícil y hasta el momento no lo digiero y me cuesta y no es malo. Así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente y mi mente está bien enferma. Y quien está pagando esa factura son los que están en mi entorno. ¿Por qué? Porque estoy dormido, yo no controlo lo que pasa en mis pensamientos. Yo no controlo el gritar, el rechinar mis dientes. Me han puesto topes 3 veces en las muelas y los hago cagada, carnal. Hasta la doctora me dice, ay, ¿qué fuerza tienes en tus quijadas? No sabe lo que pasa. Cuando me ponen esto, el hecho de tener manos encima era como entraba en una situación de estrés porque sentía que me iban a golpear la doctora, la dentista. Entonces es difícil vivir con eso y de repente darle sus putazos a la esposa y que te despierte. ¿Y por qué me pegaste? Y ya no vas a te risa como, ay, perdón, pero solo la que está a un lado de ti sabe el demonio que estás cargando y no quiero ser una persona fea para mi familia o con eso encima y por eso tomé la decisión de ir con un especialista porque es difícil digerir todo lo que viví por muchos años. Viejo. Entonces, no, respondiendo a tu pregunta, nada, nos valía verga en ese momento. Hoy mi mentalidad hubiera sido diferente. Quizá le hubiera dicho, ¿por qué lo hiciste, viejo? A lo que pasaba en su momento. Me encantó conocer esta parte humana del Gafe. Todos ven la voz imponente detrás del micrófono, la silueta. Piensan que la vida es color de rosa cuando te ven enfrente de una cámara y un buen micrófono, pero no saben todo lo que hay detrás. Hay mucho que sanar, hay mucho que llorar, hay mucho que perdonarse. Yo soy un hombre de fe, hay mucho que pedirle perdón a Dios. Perdón. Esto es para que la gente lo vea, mi Gafe. Y gracias a Dios trabajas para estar mejor cada día. Pero vamos a poner este ejemplo. El que no tuvo la oportunidad de sanar todo eso, lo que sigue cometiendo y lo que sigue haciendo. Pero vamos a seguir con esta plática para relajar un poquito la plática. Cuéntale a la gente, hermano,
todos tenemos una vida antes de ser gafe, antes de ser militar. Yo sé que quizás esta pregunta nunca te la hayan hecho. ¿Alguna vez trabajaste en un Carl Junior, en una pizzería? Cuéntale a la gente eso que no saben de gafe. Antes de que eras gafe, antes de que fueras el gafe 423, antes que fueras parte del ejército, ¿quién era el gafe? Pues hoy en día no sé quién era, viejo. Estoy en ese proceso de encontrar quién era. Es una de las primeras tareas que me dejó mi psicóloga. ¿Quién es el gafe? O sea, por mi nombre, ¿no? Sí. ¿Qué disfrutaba el gafe? ¿Qué quiere ser el gafe cuando encuentre su mejor versión? Y me ha destruido, güey. Me ha destruido la psicóloga y me ha hecho entender que muchos de los que yo creía sueños venían por un pedo emocional de vivir en una familia disfuncional donde había violencia, donde había gritos, donde no tenía disciplina, donde les valía verga si comía o no comía y era un niño de 5 o 6 años. O sea, a ese punto. Entonces, quizá por eso siempre busqué un sentido de pertenencia. Hoy lo veo así. Antes me decían, ¿por qué entraste al ejército? Porque era mi sueño. No, quizá vi una película donde dije, quiero ser como ellos y a ellos sí los traen en regla y era un niño pequeño que no lo asimilaba, pero siempre busqué el estar en algún lugar donde pertenecer o donde sentir parte de. Y fui pandillero en algún momento de mi juventud. Fui pandillero, fui desmadroso. Las pandillas aquí en los momentos, cuando yo estaba joven, las pandillas rifaban, reinaban en Guadalajara cada 3, 4 cuadras. Había una pandilla y si no eras de una pandilla, pues había pedos, ¿sí me explico? No tenías que tener algo que te respaldara porque la violencia estaba fuerte en ese entonces. No me digas de cuál eras, dime contra quiénes peleabas, qué pandillas peleabas en aquel tiempo. No sé si sigan activas, pero en algún momento había una que le decían PTR, una pandilla que se llamaba PTR, y otra por ahí que no puedo decir porque hubo pedo ahí machín. Fue la primera vez que me tocó ver morir a alguien, un pandillero rival. Yo estaba muy pequeño, 14, 15 años, pero vi que uno viejo de la pandilla hizo y fue como, wow, qué pedo, ¿no? Estuve en pandillas y en algún momento me metí al deporte, le pegué mucho al box, me volví muy violento, me gustaba pelear, me encantaba pelearme en la calle por cualquier manera, era un castroso, un cagazón. Y aunado a eso, estaba en su punto más fuerte, en su apogeo, las barras de Chivas y Atlas y me volví barrista de Chivas y ahí también, o sea, viví violencia, viví demasiado desmadre en aquel entonces, pues imagínate como allá como en tu pueblo, mi pueblo es el mismo, carnal. Sí, Chivas, sí. Atlas, Monterrey, Tigres, ambos pueblos tienen su afición y nadie quiere perder. Nadie quiere perder, pero aquí se volvió muy violenta, carnal. Así como la que ustedes tienen allá. Digo que ustedes aman el fútbol, pero también vemos ese lado violento de las porras, ¿no? De las barras. Y pues yo fui barrista, güey, fui barrista violento hasta que conocí a la mamá de mi hija y eso fue como que lo que me calmó en su momento. Y de ahí terminé en algún punto entrando a trabajar en una carnicería. Soy carnicero de oficio, tablajero de oficio. Y le hallo machín, o sea, yo digo, tendría un talento para hacer algo malo, honestamente. Afortunadamente tengo un micrófono y una cámara y el apoyo de la comunidad y de mi esposa y es terapia para ti, hermano. Esto es terapia. Catárticamente sí, me sirvió demasiado el contar con mi comunidad esas primeras historias, ¿no? Que quizá no podía, aunque tuvieran mucha censura y cientos que no les he platicado nunca porque no podría hacerlo, pero sí fue catártico, viejo. Fue catártico al hablar lo que no había hecho, pero afortunadamente lo cambié por un micrófono, por una cámara, porque el gobierno me traicionó en mi último legado, ¿no? De última instancia, que siendo escolta, pues hubo una traición de gobierno que dices, güey, pues yo ni el pedo y terminé jodido también. Entonces sí, en algún punto estuve resentido, dolido y, pero nunca pasó el hacerse mañoso, ¿sabes? Yo sé que el conocimiento que tengo vale y les mama a ellos. Ahora imagínate un gafe loco que sabe muchas cosas de táctica militar y con la facilidad de que puede tomar un cuchillo y menos de 5 segundos porque
soy carnicero, viejo. Sí, sí, sí. No amo, eso se los puedo decir. Puedes desarmar una vaca en 15 minutos y pues bueno, un cristiano pues ni se diga. Sí, a lo mejor un puerco, una vaca sí me tardo más, pero el puerco que es más pequeño, un chivo, un borrego. No soy fanático, no me gustan animales ni por cacería. Me invitan mucho a cacería y no, si no tengo la necesidad de comer. Y las veces que mato animales es por necesidad de comer. Y siempre era, a pesar de que no me gusta, yo iba de voluntario porque sabía que el dejo que fuera a matar al animal solo lo iba a hacer sufrir y iba a hacer puntitos. Y aparte que la carne va a salir dura, tensa, porque el animal entre más tarda, pues más se empieza a poner tenso y mejor que no sepa. Mejor que no sepa y también que no sufra y pues lo más rápido, no cortarle la cabeza al animal. Entonces yo veo que los mañosos les machetean y le machetean y nada más es una U y sacan la cuestión de nada. Pues imagínate el gafe con ese conocimiento de pues hubiera sido una mala combinación, carnal. Sí, sí, sí. Afortunadamente, mira, aquí estamos. Entonces, ha sido un tanto complicado, pero eso es como un poco de mi pasaje, ¿no? Llegué de carnicero, entré al ejército y vi por primera vez operar a los gafes y fue como, wow, yo quiero ser de esos. Y ya cuando estás ahí, pues sí es adrenalina y todo, pero conlleva muchas cosas, conlleva sacrificio, conlleva perder a tu familia, amigos, lesiones, daños psicológicos. O sea, gloria y victoria para los que están dispuestos a pagar el precio. Sí, creo que te han preguntado topones y topones y topones. ¿Cómo andas de tiempo? No, ¿De tiempo todo bien? Dale, hermano. Ok. Creo que has tenido topones y topones y topones, pero la pregunta aquí sería, ¿le podrás platicar a la gente dentro de lo que se pueda ese topón contra esa organización que tú dijiste? Esos vatos no son operadores especiales, pero estos vatos traen con queso. Ya ves que se puso mucho de moda que ex-gafes a mejor ya no fueran como que el brazo, como lo fue la organización de los Zetas, no los primeros originales, sí. Pero que empezaron a adiestrar morros que decías, no mames, o sea, estos güeyes los adiestraron tan bien, que se enfrentan tan bien. Por ahí escuché que tienes historias por todo Tamaulipas, que tienes historias muy entretenidas, pero hubo un cartel que tú decías, chingado, o sea, no quiero ni verlo. La letra, no quiero ni topármelo. La letra. Porque vuelvo a lo mismo. Mis tiempos, hoy sabemos que 4 letras, hoy sabemos todas las organizaciones y el nivel de violencia, pero no fueron mis tiempos. O sea, mis tiempos fue quien rifaba en aquel entonces, pues en el sección de Calderón y parte de Peña Nieto fue la letra, viejo. Y como te lo he dicho a lo largo del episodio, nosotros sentíamos que era contra la letra, pero pues nosotros estábamos manipulados. Yo hablo por mí, pero todos estábamos en la misma situación. Pero cuando íbamos a Tamaulipas, sabíamos que ahí estaba la letra, viejo, que era el bastión de la letra y que la letra se le rifaba. Le pese a quien le pese y se moleste quien se moleste. Uno lo hizo con todo el respeto hacia todos, pero la letra se la rifaba, carnal. ¿Por qué será? Quizá los demás sabían que la guerra no era contra ellos y por eso no ni le topaban o luego lo que llegábamos, armas al suelo y se entregaban. ¿Y qué onda? ¿Y por qué se entregaron, güey? Porque sabemos que vamos a salir o tener la orden que si vemos verdes, que nos entreguemos, que no hagamos fiesta. Pero sabemos que la letra se guardaba en las brechas y se armaba fiestotas, viejo, y eran topones con la letra y se sabían mover y sabían utilizar el terreno a su favor. Y vaya que Tamaulipas es cosa seria en cuestión de terreno, mucho predio, mucho ejido para aquel rumbo y mucho árbol. Árbol siempre no los he visto por aquí, honestamente, en esta zona, nada más los he visto en esa zona de Tamaulipas. Era como un mezquite pequeño, sí, pero muy frondoso de hojas, pero la hoja llegaba casi hasta el suelo. Los malandros lo utilizaban para meterse ahí, desde ahí estar halconeando y pues el árbol, la rama de la hoja pegaba casi hasta el suelo y ya nada más te metías y ya veías cómo estaba de frondoso, pero esos arbolitos, cómo les tenemos miedo, viejo, porque
estaba lleno Tamaulipas y lleno de hierba y hierba que te lleva a la cintura, o sea, y la letra no se la pensaba, viejo. Yo te puedo decir que en todo el tiempo que llevé de servicio, el único lugar para mí respetado, o los únicos dos, voy a decir los únicos dos, pero en primer nivel, Tamaulipas, viejo. Tamaulipas y sus brechas y sus reventaderas de ejidos para mí era como, sabes que vamos a Tamaulipas, pero no sabemos si regresemos de Tamaulipas. Y Michoacán. Michoacán fue un punto bueno, todavía. Y Michoacán me tocó en el tiempo en el que Templarios estaba al 100 y la violencia con Templarios estaba al 100. Pero sí fue un punto, creo que Tamaulipas, esos topones con la letra, fueron lo bueno. ¿Llegaste a enfrentarte contra monstruos? En Zacatecas. Zacatecas, en aquel entonces, hoy tú hablas el término monstruo. Artesanal. Una normalidad. A mí me tocó enfrentarme a los primeros monstruos donde, verga, güey, era nuevo todo eso, carnal. A mí me tocó pelear contra lo nuevo, lo que sí era 100% artesanal. Porque lo que decimos artesanal, dices, pues sí está artesanal, pero está bien hecho. En ese entonces lo artesanal sí se veía muy artesanal, pero era imponente, carnal. Ver una pinche RAM de esas de caja de 3.5, pero en vez de cajita de redilas de madera, era un puro acero y era impactante, era imponente ver camionetas de ese estilo que adaptadas como monstruos. Y eso fue con lo que nos topábamos aquí en Zacatecas y era de la letra. Zacatecas siempre fue un punto muy conflictivo porque Zacatecas era bastión también de Bastión Z, viejo, Sí. y vaya que no era mi sector de responsabilidad, no era nuestro sector. Ese sector era y sigue siendo del 52, 53 y el 97 Batallón de Infantería. A ellos les tocó esa guerra 100% directa, pero como todo, ¿no? Cuando a las tropas ya se les está haciendo complicado, pues siempre se pide el apoyo por parte de tropas cercanas a que se refuerce la seguridad de ese punto estratégico. Y pues siempre éramos enviados nosotros, éramos el batallón más cercano a Zacatecas y pues me tocó y decíamos, chingado, es como estar en Tamaulipas, no al nivel, pero aquí también hay fiesta y por eso era que al menos cuando la primera vez que fui de convencional a Tamaulipas, nosotros patrullando las brechas allá en Soto la Marina, en Opadilla, por aquel rumbo viejo para el Mante, Mier, para todos esos rumbos patrullando en la madrugada. Y en una ocasión solo llevamos los ojitos de gato, los cuartos. Nosotros llevamos ojitos de gato, solo lo llevamos los cuartitos prendidos de las 3 camionetas. Y de repente nos salieron los de la PM, pero nosotros ya los habíamos visto, pero con la lamparita. Y ya nos vieron los PM y se acercaron. Y mi capitán, porque el mando la llevaba al capitán. Qué huevotes ustedes, le dijo un teniente, qué huevotes los de ustedes, conte. Nosotros nos ven así, ya nos hubieran dado, no sé si a ellos les tiembla que les ven lanzapapas, porque la PM no tenía el lanzagranadas M203, no tenía MK19, no tenía lo que tropas convencionales sí teníamos, pues ellos estaban, su función había sido hecha para otra cosa. Policías. Como policías cuidapuertas. Ya ves que en Tamaulipas se eliminó la policía. Así es. Mucho tiempo estuvieron sin policía. Entonces les tocó ahí a la PM aventarse ese. Y malamente, carnal, Sí. porque eran personas que venían de cuidar puertas, luego con todo el respeto, y mandarlos a la guerra cuando solo estaban acostumbrados a cuidar puertas de campo 1, porque el bastión PM era en campo 1, en puerta 8, y ellos se encargaban de la seguridad del hospital, de las gelatinas, de todo, la secretaría, y mandar a la policía militar. Esto se dio mucho en el sexenio finales de Peña Nieto, de Calderón, y ni Peña Nieto ni se diga, todo Peña Nieto fue así, pero no tenían ni el armamento porque no lo tenían en su orgánica, un lanzagranadas, una MK19, o sea, en su orgánica no tenían mucho de lo que nosotros teníamos y era como, no sé, es por todo lo que traen que no les dan, pero a nosotros cómo nos dan. O sea, imagínate, y ustedes y ellos decían, pero qué huevotes de andar así con los puros ojitos en la madrugada. Nosotros éramos un imán, viejo. Prendíamos ese imancito para que llegaran los vergazos porque era lo que queríamos, andar cagando el palo. ¿Por qué? Porque veníamos
éramos una unidad 100% operativa. El ejército mexicano, a pesar de que dicen ejército, el ejército es una sociedad, una pequeña sociedad dentro de una sociedad más grande. Pero en esta sociedad hay desde jardineros, zapateros, peluqueros y los de guerra, la infantería, caballería, pero dentro de esta guerra, dentro de estas armas, infantería y caballería son las que se la rifan. Arma blindada, artilleros, zapadores, pues no eran de guerra y hasta muy poco, o sea, no siguen siendo sin ser como la infantería y la caballería. Yo soy infante, pero la caballería sacó la casta todo el sexenio de Calderón y a pesar de que existe esa enemistad entre armas de infantería y caballería, lo del César al César, los mejores topones los tuvieron los Cavas, pero nosotros dentro de las unidades hay unidades que son operativas y hay unidades que llamamos banqueteras, unidades que no operan, que salen nada más una vez al año de operaciones de alto impacto y esto la belicaz que tienen en el año porque están todo el tiempo en campo uno, sus estados no estaban calientes. Recordemos que era el sexenio de Calderón, había estados que no tenían conflicto. Entonces, pues nosotros veníamos de andar patrullando en Zacatecas, peleando con Zetas en Zacatecas, andar patrullando en Colima, de operaciones de una vez en un año, fuimos 2 veces de alto impacto, carnal. En 2013 solo vi a mi familia 19 días diferidos. Entonces éramos un batallón operativo que tú crees que todos están igual, que todo el ejército es igual. Ya después te das cuenta que, por eso dicen cabanqueteros, sí es cierto, no hacen ni vergas. Entonces, para nosotros solo cambiábamos de terreno, cambiábamos de clima, cambiábamos de el lugar donde estábamos operando y solo lo trasladábamos porque el enemigo seguía siendo el mismo, seguían siendo los de la letra, pero era como el teatro de operaciones del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Entre más se acercaban los yanquis a Japón, más se volvían intensas las peleas y prueba está Okinawa, ¿no? Pues para nosotros, entre más nos acercábamos a Tamaulipas y al Bastión, las guerras eran más fuertes, carnal. Entonces, fueron momentos que la letra nos hizo pasar miedo, viejo. Y siendo fuerza especial también en su momento, la letra nos hacía pasar miedo, viejo. ¿Alguna vez se te acabaron las balas con esa raza, en esos topones? No, jamás. Al soldado es muy raro que se le acaben la dotación de armas, de cartuchos, perdón, el parque, porque el soldado sabe que está solo, viejo. O sea, nosotros no disparamos a lo pendejo y eso es la diferencia de maña. ¿Por qué la maña lo hace? Porque yo lo he visto, carnal. Los revienta, les tumba pasa el topón y ves todo lo que se termina asegurando y pues de su puta madre, cubetas y cubetas llenas de cartuchos, cajas, estas artesanas. Hieleras llenas de parque, viejo. Y dices, por eso tiran a lo cabrón. Si no pega una, pega otra. Y tú no, viejo, tú en la infantería, yo llevaba 100 de G3 y era todo, carnal. Dicen que ese G3 era muy bonito para hacer una bestia, viejo. Psicológicamente el impacto que generaba era bestial, el ruido era bestial y cuando impactaba a tu ojiva en algún malandro, le quedaba poco de la cabeza si le pegaba en ella. Si te pegaba en un brazo, te lo volaba y quedaba colgando de cualquier tirita de carne. O sea, y ver tú como malandro, hijo de su puta madre. ¿Por qué quitaron ese fusil si era tan bueno? Porque nos adecuamos a la normativa de la OTAN. Y pues se tuvo que, no dejas de ser ejército y tienes que adaptarte y adecuarte a lo que es la normativa del tipo de calibre. Entonces por eso nos adoptamos al 5.56-45 OTAN, pero según yo era el SS-108 o 109 que es semiperforante. Entonces pues el daño no es lo mismo, o sea, internamente sí, pero visualmente no. Una ojiva de 5.56 entra al cuerpo y se fragmenta, puede partirse en 2, en 3 y hacer un cagadero por dentro. A diferencia del G3, ¿no? Que si el G3 te pegaba, era un agujerito de entrada, pero era un boquetón de salida y la cabeza ni se diga. Entonces, visualmente, psicológicamente impactaba más el G3 que el 5.56. Pero pues por eso, carnal, por eso nosotros no nos acabamos la dotación porque sabíamos que el apoyo hoy en día, yo te lo digo honestamente, eso sí he visto que cambió en el sexenio de Obrador. Para mí no todo es malo. Yo digo lo que es y si hay algo malo lo digo y si hay algo bueno lo rescato. Sí. En el sexenio de Obrador, al menos yo vi que los apoyos llegaban por vía aérea, carnal, sean tropas convencionales o no. Y en el tiempo de Calderón y de Peña Nieto, el apoyo aéreo normalmente era cuando eran cosas chonchas, gente grande y normalmente ese apoyo lo veíamos entre fuerzas especiales
porque el convencional lo apoyaba policía municipal, estatal, otro batallón que estaba por ahí operando cercano y llegaban en vehículo, pero era, era complicado en ese sentido. Entonces, esperar a que el apoyo llegue en una hora, hora y media, hay que racionar la dotación y normalmente parece como un baile, ¿no? A ver, primera escuadra y ya sabes, ¿no? A lo mejor tira alguien de la primera escuadra y alguien de la segunda, hacen un intercambio, pum, 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 y luego los siguientes, ¿no? Pum, 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 o sea, empiezas a llevar cierta ración en lo que estás gastando porque no sabes cuánto tiempo puedes aventarte ahí y cuánto tiempo tarda en llegar el apoyo. Entonces, afortunadamente, nunca me quedé sin munición. Sí. Hermanito, ya para meterle la recta final de este podcast por tu compromiso, en combate, ¿cuál era tu mayor habilidad o cuál crees tú que eran tus mayores habilidades? Desde para terminar el curso de fuerza especial hasta el combate. ¿Cuál fue tu mayor habilidad física? Aparte del espíritu de lucha, del corazón aguerrido, ¿cuál decías tu nombre? O sea, por ejemplo, eres boxeador, tus puños te dan seguridad, Claro. pero en combate, ¿qué te hacía sentirte seguro? Mira, en combate creo que de sentirme seguro era que tenía buenas personas a mi lado, hijo. Sentía que, y en muchas veces me lo demostraron, que me sacaron adelante y quizá hubiera muerto si no hubiera sido por ellos. Entonces, eso siempre fue lo que me hizo sentir esa confianza, que sabía que tenía hermanos a mi derecha y a mi izquierda y que se la rifaban porque me lo demostraron, viejo. Entonces, para mí no había como una seguridad más allá que ellos, pero si hablamos de técnica propia y de lo que yo pudiera hacer, es que siempre fui y sigo siendo buen tirador con arma, a pesar de que ahorita tengo muchísimo que no disparo con un fusil de gran calibre, porque pues he disparado pequeños fusiles que al final son 380 y no cuenta, ¿no? Pero pues siempre me destaqué por tener buen tiro, hermano. Siempre era el que ganaba o el que mándate un gallo y me sale, mándate este güey para los pollos, ¿no? Y pobre que mames de escuadra, ¿no? Primera escuadra, segunda escuadra, a ver quién mama. Entonces siempre lo vi reflejado hasta en fuerzas especiales. Ahí me hicieron gran tirador. Tuve buenos instructores de que me enseñaron muy bien la técnica, entonces me destacaba por tirar bien, carnal. No te puedo decir que era un tirador selecto porque no tuve ese curso, pero al menos a 300 metros con una de precisión te pego en la cabeza. Ay, güey. A 300 metros sí te pego. Aguas con Seas eso. político, seas lo que seas, político malo. Que es que Sí. ahorita han matado buenos políticos, pues, ¿qué les puede esperar a los políticos malos? Esos que sí tienen como país un cáncer. Entonces, lo bueno que tenemos un micrófono y no un arma para andar haciendo mamadas, pero siempre me destaqué por tirar bien, carnal, y por sobrepensar mucho, planear mucho, y hasta hoy en día he transformado el sobrepensar aquí y qué puedo hacer y desarrollar un plan, una estrategia, y siempre se me dio mucho hoy en día eso. Creo que hubiera servido más como analista en cuestiones de información o de inteligencia que como un operador especial, porque yo que tengo grandes capacidades como analista, pero a veces no es lo que tengas capacidad, sino donde haya cavidad en el ejército. Hermano, viene una pregunta, creo que a veces a mí cuando veo pasar alguna unidad ahí, vienen muchos recuerdos y sueños que no se pudieron cumplir, pero me siento muy feliz con lo que hago. En tu caso, hermano, ¿cómo fue ese primer día como civil? Con todo respeto, Sí, sí, hermano, sí. las alas de murciélago son para toda la vida. Esas dicen que jamás se quitan. Y a donde quiera que vayas, las alas de murciélago son para toda la vida. Pero ese día, hermano, que ya no eras parte del ejército, ¿cómo fue tomar la decisión? ¿Y cómo fue ese primer día ya al ya no estar en la institución? Fueron muchas emociones, güey. Fue felicidad, fue tristeza disfrazada de felicidad también. Porque al final de cuentas yo salí por inconformidad, por decepción, por molestia hacia el mando. Y no por eso no confundamos de que ay, tú le tiras mucho al ejército. Digo la verdad. Si yo veo que la están cagando, pues yo salgo y digo, no es porque fui soldado y como el típico guacho, no, de verde es verde y aunque sepan que sí la están cagando,
Ya tu opinión ya no termina siendo objetiva, sino todo lo contrario. Entonces mi comunidad se merece ese respeto de escuchar una opinión que no lleve cierta subjetividad de por medio. Entonces tengo que decirlo, o sea, no estoy sentido con el ejército, pero sí con sus mandos. Hasta el día de hoy sí con sus mandos, porque no entienden que el soldado no es una pieza reemplazable. El soldado es una persona de carne y hueso que tiene una esposa, una madre, un hijo, un padre, o sea, y yo me voy sentido por lo que viví, por la operación, las dos operaciones que cambiaron mi vida, que son las que dije, qué chingados estoy haciendo aquí. Tengo una hija que me está esperando, aunque sea, perdí todo, aunque sea me queda mi hija. Entonces, cuando me voy de baja fue como, por fin, ya me llegó. Sentía que tardaba mucho mi baja, tardó como 16 días, lo normal. Bueno, ya son más rápidas, eran más rápidas. En aquel entonces había quien les tardaban 2 meses, a mí me tardó, ya estuve en el inter de que ya no te tardaban más que los 16 días. Y fue como me sentí feliz, carnal, cuando me fui. Dije, por fin, ya no voy a arriesgar mi vida. Yo me fui con la mentalidad de que no quiero volver a utilizar un arma para poder llevar el sustento económico a mi casa. No quiero volver a depender de un arma. Y me fui, ¿no? Regalé todo, así como, ahí nos vemos, y mochila y todo. Y todo eso me hubiera gustado quedármelo, carnal, porque era parte de mi vida y en ese momento lo regalé. Cuando llegué a la Secretaría de la Defensa, llegué a dejar mi documentación, porque yo entre más rápido me fuera mejor. Fui a dejar mi documentación a DN5. Yo pues pertenecía al arma de infantería y a pesar de que tú seas fuerza especial, el que excava, excava, el que es infante y tiene que ir a dejar su documentación a su respectiva dirección. En mi caso era DN5, está en defensa. Y fui a llevar mi documentación y me mandó un mensaje de un sargento Case, que admiro muchísimo y respeto muchísimo. Él sabe quién es, que todavía después de los años y ya de llegar a F423 lo he ido a visitar de vez en cuando. Una vez que vino a Jalisco lo fui a visitar. Entonces me mandó toda una letanía de, pues, un buen mensaje, ¿no? Creo que esas palabras jamás se me van a olvidar de échale ganas y siempre representa todos los valores que se te enseñaron. O sea, fue una buena letanía y diciendo, y recuerda, men, la chapa vampiro es para siempre. Entonces, usted donde vaya, siempre ponga en alto de dónde es su casa, porque si usted la caga, no van a decir que usted la cagó, van a decir que todos estamos igual de pendejos. Entonces, vaya y dé lo mejor, y si va a tomar un curso en la vida civil, prepárese allá afuera. Todos los cursos son buenos. Y si algo le sirve, valió la pena que aprendió algo nuevo en ese curso. Y si no aprendió nada, valió la pena de cualquier forma porque no dejó que se enfriara su conocimiento. Entonces, por cualquier lado vale la pena, pero vaya en situación de cursante. Quítese las alas en ese momento y guarde su boina mental, guarde su boina y póngase en situación de cursante, quien sea un civil, sea un policía que nos esté instruyendo, se va como cursante. Pero fue una letanía, viejo, que recuerdo que estaba enfrente de la secretaría, me estaba comiendo una torta de una misteriosa de ahí del hipódromo y pues se me salieron las lágrimas, viejo. Fue como sentir que ya no era, güey. Fue ahí cuando me cayó el 20 de que ya me estaban despidiendo y vine a Guadalajara y entré en depresión, viejo, porque me arrepentí a los 15 días porque ser militar no es un trabajo, es un estilo de vida. Sí. Y no me podía adaptar a esta vida y fue difícil. Yo no quería depender de un arma para poder volver a llevar ese sustento, pero el sistema me hizo entrar a la seguridad pública. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a mis primeros trabajos, güey, yo en el ejército era la elite de la nación, era lo más respetado, lo que, wow, es un boina verde, es un gafe. Y generaba respeto porque sabían que para hacer fuerza especial, para empezar buena disciplina, buenos terminar el curso, huevos aguantar grandes, los huevos grandes, pero es innegable que buena disciplina. Claro. Y corazón. Eres respetado, viejo, porque saben que cumpliste todos los parámetros, independientemente de los huevos y de terminar el curso. Y cuando yo vine aquí fue como, pues van a fuerza especial. O sea, yo quiero tener ese vato, aunque sea empacando dulces o cositas en una caja y en una empresa como obrero. Yo quería hacer eso, viejo. Yo venía con el ego sin ego, viejo. Yo venía a querer iniciar una nueva vida, pero siempre ¿qué hiciste estos 8 años? Y que el ejército, fui fuerza especial, casi me ponía firme. Si fui fuerzas especiales y así.
y hasta mis constancias llegué a mostrar. Y, nosotros te hablamos. Poco a poco entendí que el ser militar es ser fichado como policía, que todos somos corruptos y hoy en día te puedo decir que no todo el policía es corrupto, a menos los de Ciudad de México, no todos los de Ciudad de México, pero creo que en las corporaciones hoy te puedo decir casi con los huevos en la boca que el 90% de una corporación policial no está corrompida. El otro 10 sí, pero ese 10% son los mandos, son puros mandos, pero el policía, ¿por qué termina de cierta forma indirectamente, aunque ellos saben que está pasando? Terminan involucrados, aunque no llevan sobres, simplemente le dicen quítate, se quitan, pero hoy los entiendo. ¿Por qué? Porque siempre están, a ver, ¿quién quiere trabajar? ¿Qué hay sobre de tanto, de 8,000 varos al mes? ¿Quién quiere trabajar? No, pues el que quiera, ya sabes que te van a andar poniendo a hacer cosas de levantar y que tráeme y pon. El que no, nada más no se meta en pedos. Y si le hablan por el cacao iPhone, muévase, no pregunte. Porque si se topa esa gente y andan haciendo un jale, y si tú les tiras o ellos te tiran, al rato van por ti a tu casa. Entonces entiendo hoy a los policías porque no se involucran en temas de narcotráfico. Aparte, policía municipal es prevención del delito, no delitos de alto impacto. No tienen ni la capacidad, ni las herramientas, ni el personal, ni nada. Entonces, eso me hizo que me pusieran en una etiqueta de que corrupto y entendí que no tenía que decir que era militar, pero cómo justificaba 8 años sin trabajar. Claro. Entonces, eso me vio obligado a entrar a la seguridad pública y entré a un municipio que, vaya, que estaba demasiado caliente. Estaba en una zona de guerra que hoy en día sigue siendo una zona de guerra. ¿Te reciben bien, mi gafe? Como un dios, viejo. Porque por la palabra que acabas de decir, como un gafe, güey. Yo en Fuerzas Especiales era Cuerpo de Fuerzas Especiales y mi distintivo era Lemi. Nosotros hablábamos por distintivos y nadie se dice gafe, nadie se dice búcalo, nadie se dice vampiro. Tu distintivo y tu distintivo. Y dependiendo ya cuando te lo ganaste, no tienes que esperar 3 antigüedades más porque si no sigue siendo chunco con boina. Ok. Pero cuando sales, no eres... Hay un puesto más arriba. Te llevan. Tú llegas y ese güey fue gafe. Ellos todavía en la policía, todo es el gafe. Él fue gafe. Y se siente bonito, ¿no? Pues desde que el comisario ve tú, porque los comisarios son los que evalúan y pues esto fue especial. Haz de cuenta que ya dicen aquí en México, en Guadalajara, digamos, este va a ser mi 40. Este va a ser mío. Este va a ser mi escolta. Y digo, afortunadamente yo no puedo decir fui policía porque no lo fui. Ser policía también se gana ese uniforme, andar patrullando en la calle y es un uniforme que se respeta. Tú en tu corazón, tú fuiste gaf. Yo fui militar. Yo fui militar y me corto y mi sangre sale verde y sale ya sea azul. Lo de ellos sea azul. La mía siento ese respeto porque no es despectivo. Al contrario, respetar de que yo no puedo decir fui policía porque desde el primer momento en la primera corporación que llegué fue escolta. Entonces me fui a otro punto, a otro lugar, ya estando con un comisario ya fuera de ese municipio y fui el escolta de ese 02 que después fue 01 y nunca toqué una patrulla para andar patrullando y perreándola y andar en el sol y lidiando gente. ¿Viste táctico? Siempre fue andar con el comisario y iban a decir, pues no pasaba acción. Créame que ese señor, dentro de todas las cosas que hubo y pasaron, lo que sí no puedo negar es que era entrón y era de huevos y siempre éramos los que entrábamos primero. Entonces, cuando entré a un municipio, que fue el primero, ¿no? El que tuvo esta zona de guerra, pues estaba conflictivo y eso me dio ese valor de que, pues, gafe y luego loco y parece que le mama esa madre. Cuando nos fuimos a otro lugar, que nos terminamos yendo a este municipio y fuimos a parar ya aquí a la zona metropolitana, pues imagínate, en 3 meses ya traíamos amenazas de muerte por parte de alguien importante. Entonces, porque estábamos trabajando recio. Entonces, así fue como llegué y así fue como rápidamente la corporación son de huevos. Los X son de huevos porque sí éramos de huevos, sí nos la rifábamos, pero hoy en día entiendo que éramos puro morro. Yo era el más grande. Tendría, no recuerdo si 26. Pero dejaste una escuelita ahí, carnal, ¿no? Sí, dejé escuela, dejé respeto en el buen sentido de la palabra.
porque pues fui fuerza especial, viejo, fue un boina verde y yo nunca traje la boina puesta, por así decirlo, y nunca traje la chapa puesta, por así decirlo, porque pues yo era una persona más y es lo que te enseña el gafe. Eres una mierda igual que todos y no te tienes que sentir más que otro porque solo tienes un conocimiento diferente, pero no eres ni más ni menos que otra persona. Entonces nunca olvidé eso. El hecho de que te hagan sentir como una mierda es para que tus pies siempre estén bien plantados y no olvides quién eres. Entonces, cuando yo llego a esa corporación y aquí en gobierno de Jalisco, cuando yo llego fue como, pues yo llego como X, hermano, como escolta de un mando y pues no están acostumbrados que el escolta de ese mando llegue y de repente te ve y te salude y ellos hasta se sacaban de onda y al principio era como me saludaban porque siempre existe esa prepotencia de que yo soy 40, yo soy X y de repente yo los saludaba. A mí me enseñaron que el que saluda entre grado y grado se puede saludar y si se puede saludar es porque tú le estás demostrando respeto a esa persona. Entre grado y grado demuestras respeto. Y a pesar de que yo era escolta, seguía siendo policía de línea porque no tenía grado. Entonces, para mí era darles ese respeto y en algún momento me mandaron a la Academia del Estado con 30 elementos. Terminamos la Academia más de 60. ¿Cómo pasó? No me digan, pero es el pedo. Pues pasó lo mismo, carnal. En cuanto llegamos a la academia, pues prácticamente el instructor me encaminó muchas cosas porque sabía que era de fuerzas especiales y hubo muchas academias que yo terminaba dando de apoyo, apoyándolos a ellos. Qué bonito. Pero en automático yo fui el comandante de la antigüedad, el que para lo que eres el papá de todos y si uno la cagan todos y tú eres el responsable. Entonces siempre fue como tratar de apoyar a toda la raza. Te hago esta pregunta de corazón, hermano. Siempre fuiste así humilde, así como eres conmigo ahorita que llegué, de que, hermano, estoy pendiente de ti, hermano, lo que necesites. Así eres como policía. Justo, viejo. Y mi hermano que está aquí abajo te lo puede decir. Y si vieras personas que hoy en día de repente ando por el municipio donde andaba, ¿no? Y veo que todavía quedan unos cuantos en esa corporación. De repente me ven y se paran, ¿no? Y ¿cómo te gafe? ¿Por qué? Porque no saludan a lo que fue, saludan a la persona. Me siguen dando esas atenciones porque me lo gané, carnal. Te vibra el corazón. Me vibra, viejo, y me duele porque también perdí compañeros que quise mucho, que fueron de mi academia y se me quebra la voz porque me dolió, ¿sabes? Conviví con ellos, viejo, me arrastré con ellos, pagué como ellos y no tenía necesidad. En una ocasión, no sé qué la cagaron y un instructor que era objetísimo, pero me respetaba por lo que había hecho. Pero los demás no. Pero los demás no. Y aparte de ser ese jefe de academia, pero él fue gafe, güey. O sea, él era consciente de que el vato estuvo donde estuvo y siempre eran esas canogías que yo siempre rechacé y en esa ocasión lo hicieron enojar y paguen mierdas y aquí arrastras dando vueltas en circuito y en automático metiendo y gafe firmes ya. Y pues me paro firmes. ¿Y usted qué hace, comandante? ¿Por qué se arrastra con esas basuras? Usted ya pagó. Usted trae lo que trae porque usted pagó lo que ellos jamás en su perra vida van a pagar. Permiso para pagar con mi antigüedad, mi instructor. Autorizado. No me dijo 2 veces autorizado y pagué, viejo. Y vi que su moral estaba de la mierda porque ya tenemos media hora arrastrándonos y me levanté y me quité la camisa y arrastras, viejo, y sin camisa para que vean que se puede, putos. Y cantándoles marchas y cantándoles porras, levantando la moral. Y un morro, un compañero que, comandante, ya me cago. Mi instructor, me levanté. Permiso para pagar doble por mi compañero, pero déle chance de ir al baño. Vaya, firmes todo el curso. Nomás por su comandante de academia, porque les demuestra lo que es el espíritu de cuerpo. Entonces mi academia duró 3 meses, viejo. Y en 3 meses no fue por agradar bien, sino por ser humano, porque vengo de ahí, vengo del chiquero, vengo de patear un bote ahí en oblatos, en pandillas. Entonces no me hace ni más ni menos, viejo. Si puedes apoyar, apoya. Yo lo he dicho, no me canso de decirlo, porque muchas personas me preguntan lo que tú me preguntas en videos, en podcasts, fuera de por qué eres así, porque vi una película, viejo, una película que me marcó toda mi infancia, que fue Cadena de Favores. Si tú ayudas a una persona, él tiene la obligación de ayudar a 3 más y así se va la cadenita y
Y pues ese es parte de, ¿no? Es parte de mi esencia el querer ayudar a la gente. No espero nada a cambio. El otro día venía una persona que no podía ver, un ciego, vidente, pero dice ojitos de huevo, somos ciegos a la verga, trátanos como somos. Y es cierto, ¿no? Y estaba para una avenida y venía con su bastón y me le pegó al carro, ¿no? Y saqué un billete de 100, pues yo sé que no ve, ¿no? Y digo, y chingado, ya me le pegó al carro. Y le da risa. Y le digo, ahí le va, jefe, es de 100. Y le da risa y me dice, gracias. Y le digo, no, ¿de qué, señor? No, no es por el dinero. A pesar de todo eso, gracias, pero gracias por el detalle. Y le digo, ¿cuál detalle? Pues de lo que me dijiste de que te le pegué al carro. Tú no sabes, a veces esos detallitos te alegran el día. Y me acabas de alegrar el día que me trataste, no por compasión, sino hasta cotorreaste conmigo. Sí. Claro, mi esposa en algún momento vendió mazapanes, viejo. Entonces, esa niña fue en algún momento mi esposa, o ese niño fue en algún momento mi esposa. Entonces, tú no sabes lo que esté pasando a esa persona y lo grande que puede llegar a ser. Entonces, acabo de comprar una R6, viejo. Y el sábado fui a visitar a mi mamá. Sí, te vi en esa motona. Sí, fui por ahí en una calle, en una carretera esas de terracería. Un niño me hace y me orillo y dale tú, güey. O sea, no me pasa nada, viejo, no sentí nada. Al final, llegando a la casa, por ahí escuché que un niño estaba en la cochera, un chavillo como 7, 8 años, y mi moto no trae nada que diga R6, pero es una R6. Y escucho que el niño le dice a su amigo, es un R6 y dije, este güey sí sabe. Y me salí de la cochera. ¿No la quieres prender? Y como que le dio pena, ven, güey, préndela. Ya aprendió y acelérale. Con huevos, le digo, acelérale con huevos, disfrútala. Digo, no te doy una vuelta ahorita porque no te vas la a acabo caer. de agarrar y no le tengo toda la confianza de peso y todo. La prendió, la aceleró. Güey. Ya me fui, me metí y escuché que emocionado le dice a su amigo, es la primera vez que acelera una moto. Y antes de me dice, qué chida. Digo, me dice, a mí me gustan esas, pues ¿dónde te vas a comprar una? Como que él sabe la situación en la que vive tan precaria, ¿no? Porque es una zona difícil, ¿no? Y no, pues quién sabe, digo, ¿cómo que quién sabe? Digo, pues yo viví aquí, güey. Dije, yo aquí viví. Dije, sí se puede. Y un día dije, quiero una de estas y ve, solo échale ganas y estudia, güey. Échale ganas, todos los sueños son posibles. Y ya fue cuando que escuché a lo lejos de que es la primera vez. Entonces, a veces yo hubiera querido sentir esa palmadita. A veces pequeños momentos hacen grandes días. Así es. Yo siempre pongo este ejemplo, pero al revés, mi hermano. La pinche cadena de males. Si tú haces un mal a una persona, esa persona va a hacer el mal. Si tú eres jefe, le hablas mal a tus empleados, sus empleados no te contestan a ti porque tú eres su jefe. No quieren perder su trabajo. A lo mejor no porque te tengan miedo, porque capaz que tu empleado te rompe tu madre, pero a lo mejor tu empleado no te dice nada porque te respeta porque eres su jefe. Me machetea el pinche JD que está ahorita escuchando todo ahí detrás de. Pero mi hermano, llegan a su casa y con quién se desquitan, con su esposa. Señora. El niño escucha. ¿Dónde saca esa violencia que escucha en casa? Con sus amigos. Luego sus amigos pues no pueden con él porque él es muy violento y van con otro niño más débil. Y así se va la cadena. Entonces yo pienso fielmente, así como tú, carnal. A veces ayudar no nos cuesta absolutamente nada. Nada. A veces son pequeñas cositas, que a lo mejor a nosotros no nos cuesta mucho, pero le cambias el día, como ese acelerón al niño. Claro. No te costó nada y le hiciste su día y nunca lo voy a olvidar. Ahora el niño no supo de quién era la moto. O sea, imagínate ese niño ve tus videos y tú le diste la oportunidad. O sea, qué bonito y qué chingón, hermano. Te agradezco el tiempo. No te agradezco el espacio, hermano. Invito a la gente, carnal, a que aquí en este video ponga qué invitado de Oscila Repower les gustaría ver acá contigo. Que ellos colaboren, porque como lo platicamos al inicio, carnal, la gente nos ha hecho. Agradezco tus consejos enormemente antes de grabar, tu hospitalidad, tu humildad, carnal, esa humildad. Créeme que nos va a llevar lejos y a lo mejor yo no fui de fuerzas especiales,
a ti te enseñaron a siempre tener los pies en la tierra, como dijiste, a pagar. Gracias a Dios yo me siento en verdad con los pies en la tierra, porque como lo dijo mi jefecito, cuando subas 1 de éxito, sube 3 de humildad. Así seguimos, mi hermano. Te agradezco muchísimo el tiempo. Te puedo hacer 1,000,000 de preguntas, pero no me queda más que agradecerte y agradecerle a la gente que gracias a ellos hoy estoy acá contigo y que viene una sinergia bonita, carnal, de trabajo que no nos cuesta nada. A veces otros creadores de contenido, una vez dijo alguien, no cuesta nada compartir un poquito de tu luz, un poquito de tu éxito. Como quien dice, pasa la velita. Claro. Yo ahorita te di la velita y te dije, esta me la pasó y Sí, carnal. Y yo te juro que yo no envidio a nadie, hermano. Te lo juro, cuando yo veo un podcast nuevo, carnal, está con madre tu podcast. Casi no consumo podcast, pero hermano, échenle ganas. A veces una vez un seguidor me dijo, quiero hacer un podcast, pero no sé cómo empezar. Pues hermano, yo tengo un equipo muy básico. Grabo tal día, a tal hora, ¿quieres venir? ¿Qué micrófonos, qué cables, qué cámaras, qué programa uso? Sin detalle. Acabamos de grabar porque se puso a verme. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo te debo? Hermano, a mí no me cuesta nada. Pasa la velita. Y pues mi gente, Gafe, te agradezco mucho. Vienen muchas cosas chingonas para ti. Tienes un gran equipo, tienes una gran humildad, tienes una gran personalidad. Rápidamente, estás en forma, carnal. ¿Te gustaría un día subirte a esos de Supernova y ese pedo? Fíjate que estaba gordito ya para que dejen de mamar, güey, los de que son de mi comunidad que ponen Crico 423 y luego andaba con la panza, pinche Gafe, ya está bien gordo, comandante. Oye, siempre respuesta para todo. Cuando te ven un poquito pasado de peso, tú nos contestas. ¿Cuándo han visto un cemental flaco, hijos de su? Sí, llegué a pesar algo, entonces, no, ya fuera de cotorreo, luego por mi audiencia que veo que se preocupa y pone comentarios de, ¿cómo te lo vemos más flaco? Efectivamente, estoy más delgado. ¿Por qué? Porque me puse a dieta. Paré ahorita, estoy en una dieta fuerte y aparte le estoy metiendo macizo al gimnasio. Entonces apenas voy a empezar a hacer volumen. Primero tenía que quemar todo ese mugrero que traía por 5 años. Entonces ha sido difícil, pero el querer es poder. Desde el 18 que no hacía ni madres, decía correr ni que fuera chunco, pero hoy digo es parte de y me ayuda también a aventar todo ese estrés que traigo y que no sé cómo liberarlo porque al final vengo de galopar, ¿no? Dirías, y de repente que me metas al establo, pues tengo esas ganas de, sí. Por eso la moto es para, hoy manejo no como cuando salí del ejército que manejaba con ganas de matarme, hoy manejo con ganas de sentirme libre, pero sé que soy papá y sé que mis hijos me esperan y sé que soy un vehículo más y si no hay necesidad de rebasar, no lo hago y a veces parece que me da miedo meterme, pero no, casi le estoy diciendo al automovilista me voy a meter, pasar, sí. No te asustes porque voy a dar un pequeño acelerón para poderte librar porque también sé que es que te pase un güey encarregado con una de pista y tú estás pendejeando, pues provocar un accidente. Entonces hoy manejo con más prudencia porque estoy tratando de ser una mejor versión de mi canal todos los días y te agradezco, hermano, por todas estas palabras y sabes que aquí cuentas con el apoyo de uno. Esto recíproco me da mucho gusto y te lo digo de corazón y frente a toda tu audiencia que estás como yo. No hemos tenido padrinos para crecer y yo lo rápido que tú estás creciendo, digo, este cabrón en menos de un año va a llegar más al millón. Le queda un añito y ya lo voy a ver con su placota del millón, si acaso. Primeramente, y vas a ver que así va a ser, carnal, y me da mucho gusto ver todo lo que estás creciendo y apenas es el inicio, hermano. Sé que se vienen cosas buenas y sé que en algún momento ya lo eres, pero sé que en algún momento alguien va a decir es el mejor podcaster y yo sé que alguien lo dice, pero en algún momento así como saben, las personas dicen, pues estos son como que el top. Yo sé que vas a estar ahí, carnal. Quizá yo no llegue, te soy muy honesto, a ese punto por diferentes situaciones, pero a ti te veo no solo para que hagas podcast de esto, te lo dije hace rato, algo de crímenes reales, güey. Yo te vería haciendo también algo como Jeffrey Dahmer y todo ese pedo. O sea, tú tienes para hacer más proyectos y eso es lo chido, carnal. Eso es lo chido y ya te veo haciendo 4 o 5 podcasts más y produciendo y con tu casa productora y espero que cuando nos volvamos a ver me digas, carnal, ya voy empezando con esto y lo que te puedo apoyar, aquí estamos. Muchas gracias, mi hermano, en verdad. Tú también vas a llegar
vas a llegar, en verdad, te lo juro de corazón. Sé que hay prioridades más chingonas que esto, carnal. Sé que vas a ser un padre bien chingón, un esposo bien chingón, que estás siendo un hijo bien chingón y que al final de cuentas a veces lo material sale sobrando. Esto es lo que yo te digo a ti. Vas a ser un papá bien chingón. Veo que eres un hermano bien chingón. Veo que eres un buen jefe. Veo que eres un buen colega. Entonces, el que es bueno en más de tres cosas es bueno para todo. Entonces, yo también, yo siempre te he admirado, siempre he querido este momento y le agradezco a Dios, a la vida por este momento y a la gente. Vas a estar y vas a llegar más lejos y en el camino vamos a estarnos topando muchas veces y en Monterrey tienes tu casa, tu humilde casa, que ojalá que un día me visites. Va a ser que sí. Pronto Que veas ahí cómo ya te diga, ir en este cuartito empezábamos. Yo literal, compadre, o sea, volteaba la cama, carnal, y metía el escritorio y el colchón hacía un paro para el eco. Entonces es un proceso bien bonito que se disfruta. Y te prometo una carne asada, carnal. Te prometo la mejor carne asada de tu vida. Ya dijiste, carnal. Pronto Allá te voy a ir espero a lo por mejor Monterrey. a mitades de noviembre, perdón. Sí, a lo mejor ya en estos días, a finales de Sí. noviembre, me lanzo. Por ahí tengo que ir a darle una nalgadita a Miguel, al que era el editor y mi buen camarada. Entonces, si me lanzo para allá, te echo un grito y carnal, ando por este rumbo. Con todo gusto platicamos por allá. Mi gente, gracias por quedarse hasta el final. Gafe, gracias por el tiempo. Vámonos, que hay compromiso. Bendiciones, Carnal, mi gente. muchas gracias Cuídense por todo. mucho.